You can see the writing on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too Honduras, anxious, bienvenido. we'll survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Saludos a ateos y no ateos. ¿Desde dónde se van conectando? Bienvenidos. David Espinosa, Honduras. Sarita Rebe Calderón, Guayaquil, Ecuador. Saludos cordiales. Bolivia, bienvenido. Un saludo cordial con la gente que se conecta. Ecuador, claro que sí. Denis Chávez, bienvenido. Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hoy vamos a armar una serie de conversaciones, un poquito para escuchar la postura de los creyentes. ¿Por qué razón creen en lo que creen? Si nos cuentan un poquito, bienvenido sea. Saludos a todos. Voy a monear un poco de travesuras por acá también, aprovechando. Alguien que está conectado. Dragon Ark, qué gusto. Saludos por acá. ¿Se me escucha? ¿Ustedes me escuchan bien? Si me pueden avisar, por favor, si ustedes me escuchan. Este momento no estoy haciendo transmisión simultánea. Estoy solo en TikTok y después retransmito en las otras redes sociales la grabación que queda de esto. De momento estoy haciendo así. Se te oye con eco. Ya, perfecto. Entonces no va a funcionar lo que quiero hacer. Listo, muy amables. Gracias por irme guiando, gracias por colaborarme. Y sí, queremos ver por qué razón creen en lo que creen los creyentes. O sea, ¿por qué piensan que el Dios en el que creen? Porque hay una cosa muy irónica en cuanto a las creencias en Dios. Cada quien cree a su manera. O sea, aún cuando, al menos acá en Latinoamérica, nos une culturalmente la creencia en un Dios, que es el Dios judeocristiano, es interpretado de distintas maneras. Y cada interpretación dice ser la manera correcta de entender a este Dios. Sí, bastante extraño, ¿no? Tomando en cuenta que es el mismo Dios y tomando en cuenta que es la misma Biblia. Pero quisiera abrir el micrófono a las personas
que nos podrían explicar por qué razón creen en el Dios que creen. ¿Sí? El Dios judeocretino. Así es, mi estimado Dragon Art. Entonces veamos si algún creyente pues se va uniendo y nos va contando. Ustedes ya saben a lo suyo. Compartan para que de esa manera llegue a más gente que tal vez se anime a entrar. John 9394. Lo interesante es que ya se van grabando todos los comentarios, así que en las retransmisiones igualmente se va a leer absolutamente todo. Habla más de Dios que un pastor. Al parecer no sabe ni siquiera de lo que se trata el canal, el personaje y viene a hablar. ¿Qué se puede esperar de alguien que ni siquiera entiende en lo que cree? Peor entrar a un canal que claramente buscamos analizar las formas de pensar. No es que hablemos de Dios, porque no existe. Hablamos de la forma de pensar sobre Dios. Y por eso hay varias, por eso hay distintas. Mejor quédate conectado para que tú mismo veas las distintas formas de parte de los creyentes de tener el concepto de Dios en su cabeza. O si no, únete tú y dinos cuál es tu concepto de Dios y luego lo comparamos con otros y vemos quién tiene razón. Así que las pequeñas travesuras que hago en el audio o en algunas transmisiones es porque estoy probando justamente ver cómo queda de mejor manera las grabaciones para después en las retransmisiones se puedan ver, se pueda escuchar, se puedan leer los comentarios y todo. Entonces, claramente va a salir la gente comentando. Sus comentarios son muy valiosos, así que bienvenidos. Tuto, un saludo, hermano, ¿cómo estás? Si te animas, bienvenido siempre. Qué gusto tenerles por acá. Ya veo que al conectarme antes hay bastante gente con la cual no me topaba. Entonces me estoy conectando un poquito antes porque sí, quería igualmente ver qué tal estaba la interacción fuera de mi horario normal. Normalmente yo me conectaba hora Ecuador, Bogotá, Perú, 8 o 9 de la noche me conectaba. Entonces, ahora me estoy conectando más temprano. Ahora, queremos ver si se animan creyentes a unirse para ver cuál es su postura sobre Dios. O sea, ¿por qué creen en lo que creen? ¿Qué les hizo llegar a aceptar esa postura de Dios como la correcta? ¿Sí? Entonces quiero ver si justamente hay algún creyente que de alguna manera nos explique, nos guíe, nos ayude a entender por qué razón una persona que se supone somos la élite evolutiva, somos la especie inteligente, como una persona, como un ser con estas características, el humano me refiero, ¿no? Pues puede concebir en aceptar a un Dios o a un ente que ellos mismos saben que está fuera de lo natural como real. Entonces, lo que un poquito busco es ver si hay algún creyente que de alguna manera sepa explicarnos por qué creen lo que creen. O al menos, si se lo ha preguntado antes, ¿no? Porque cabe recalcar que mucha gente no se pregunta ni a sí mismo por qué cree en lo que cree. Sí, es bastante extraño, la verdad. Entonces, al menos con estas transmisiones, invitar a la gente que piense, que analice su propia manera de pensar, su propia manera de creer. O sea, ¿por qué razón a la edad que tengas? ¿Por qué razón en pleno siglo XXI? ¿Por qué razón en pleno año 2022? Pues consideras que un ser imaginario es el que mueve los hilos de tu vida. ¿O por qué razón crees que es la razón el que te da vida, el que te da salud, el que te da tal vez los logros personales que hagas?
y el que te quita, porque dependiendo del concepto de Dios que tengan, pues algunos no solo es que Dios da, también Dios quita. Dios es amor, pero fuego consumidor, y todas esas frases pomposas que tiene la gente creyente. Entonces, sería interesante que nos expliquen. Aquí entra alguien. Qué gusto tenerle a estas horas por acá. Sí, buenas tardes, tardes, Drubal, ¿cómo estás? Hola Steven, ¿cómo estás? Por favor, para que la gente te conozca un poquito de dónde eres. De aquí de Los Ángeles. Los Ángeles, ¿ateo Correcto. o no ateo? Creyente. Creyente, claro que sí. Uh-huh. Steven, ¿por qué consideras que tú como creyente estás en lo correcto? O sea, sabemos que en la actualidad hay bastantes dioses, pero ¿por qué aceptas tú al tuyo como que en realidad es el correcto y tal vez no otros dioses de otros lados? Bueno, de antemano, hay dos estilos de creencias, ateo digital. Ya, Por ejemplo, toda la gente cree, es decir, toda la gente cree que hay un Dios. Bueno, no toda la gente, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente cree que hay un Dios. Y esa es la creencia que existe. Hay otras personas como yo de que no nomás creemos que hay un Dios, sino creemos que el ser humano puede llegar a tener una relación espiritual con Dios, que es muy distinto. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí me entiendes? Porque ¿cuál es la tuya? de que yo puedo tener una relación espiritual con Dios. Es Ya, decir, entonces antes de entrar a Dios, no sé si tal vez me puedes ayudar. ¿Qué es el espíritu? Porque suena bien bonito, o sea, tener una relación espiritual. Pero claro, después de todo, ¿qué es tener una relación espiritual? Porque al menos yo te hago este cuestionamiento porque lo voy a decir desde mi punto de vista. Yo no sé qué es tener una relación espiritual. O sea, ¿cómo se claro. siente? ¿Cómo sabes que le estás teniendo? ¿Cómo es? Bueno, mira, hay un proceso. El proceso número uno es de que, por ejemplo, cuando uno nace, por ahí había un comentario, ya sea por donde estamos o como le queramos llamar, que nuestros padres nos inculcan lo que es la religión, lo que es la creencia judio-cristiana, Ya. pero eso no significa y no te garantiza de que tú vayas a hacer obras buenas. ¿Sí me entiendes? Entonces, en este caso es cuando tú personalmente, sin que nadie te esfuerce, sin que nadie te force, sin que nadie te inculque, sin que nadie te obligue, vaya, o te imponga, tú tienes un encuentro espiritual con Dios. Es decir, A ver, Dios no cambia entendí, tu vida. me perdí un poco, Steven. A ver, tú me dices que de cierta manera el tener el encuentro espiritual con Dios es hacer las cosas buenas. ¿Estoy entendiendo bien? No, no precisamente. Ya. Porque para tú poder lograr tener esa comunión espiritual con Dios, Ya. no es a través de que te lo impongan o te lo forcen o te hagan como hacerlo, sino que es simplemente de que en algún momento de tu vida, a través de la oración, pues Dios se manifiesta a tu vida y cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver Pero la ¿cómo? vida. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta alguien en tu vida a una persona que no conoce sobre ese alguien? Por Te pongo ejemplo, un mira, ejemplo. Por ejemplo, así rápidamente, a los hindús, si es que no llega un cristiano a hablarle de su Dios, ellos ni supieran de su Dios, de tu Dios en este caso, no supieran del Dios cristiano, porque ellos culturalmente, pues tienen otros dioses que adoran, con sus respectivas significados, con todo, con ritos, con misas, con todo absolutamente como el Dios judío cristiano, pero claro, no tienen la oportunidad de conocerle a tu Dios. ¿Ellos ah, estarían mal en ese caso? no, precisamente esa es nuestra misión como cristianos. Nuestra misión es impartir y compartir el Evangelio para que todas aquellas personas que no conocen a Cristo lo conozcan a través de la palabra de Oye, Dios. pero a ver, voy al hecho de alguien que no conoce porque vive en una zona rural o lo que sea. O sea, nada garantiza de que va a llegar la palabra, que no sé quién les dio ese poder a ustedes como para ir a obligar a otro a escuchar algo que no quiere escuchar, más o menos como los testigos de Jehová. No digo que tú seas testigo de Jehová, solo lo tomo de ejemplo.
Ajá, que van y golpean la puerta de manera impertinente un día domingo en la mañana cuando nadie quiere escucharles. Otra claro, cosa es claro. que uno decida ir a una misa o uno decida ir a sus ritos, es respetable, porque uno decide ir, pero que vengan donde uno, me parece algo impertinente e irrespetuoso de parte de la gente. Es como que yo entre a tu canal, entre a tu perfil y me ponga a hablarte del ateísmo. Yo tengo Claro, mi espacio en el cual toda la gente es bienvenida para hablar de los temas que aquí hablamos, pero me comprendes, o sea, un poquito más que todo quiero que se me entienda la idea. Entonces, claro. ¿por qué razón ustedes se sienten en la calidad moral de tener que enseñar a otros lo que nunca les pidieron que les enseñen? Bueno, mira, es que ya hiciste varias preguntas. Estábamos hablando del espíritu y ya te fuiste a lo que Sí, es el lo que pasa es que evangelio. justo tú no, estabas diciéndome que era espíritu, pero de repente me haces una conexión como que Y ahorita ya, ser no, bueno es tener esta comunión y por eso quiero llegar al punto de que en qué momento, o mejor dicho, a ver, hagámosle una pregunta para definir esta cuestión del espíritu. Tú pero eres creyente, vamos a verás, tú contestar eres yo creo que creyente, tu ¿no es última cierto? pregunta. Tú eres creyente, Claro. perfecto. Yo soy ateo, perfecto. ¿Qué tienes tú moral como creyente que puedes tener por esta relación de tu espíritu con Dios que yo como ateo no puedo tener porque claramente no creo ni en el espíritu, peor en tu Dios? ¿Qué tienes tú? ¿Qué es eso moral? Porque prácticamente eso metiste en esta conversación. ¿Qué es eso moral que tú tienes? Ya que tú tienes esta relación con ese Dios que yo no puedo tener por ser ateo. No, mira, no está relacionado en cuestión de que si lo moral o si quizás la respuesta que estás esperando escuchar es que si yo soy mejor que tú, claro que no. Los dos somos iguales. No, no, Ahora, no mejor, pero se supone que tú sí haces ajá, pero hay una se me fue diferencia. la palabra, Sí hay una esta diferencia. unión del espíritu con Claro. Dios. O sea, justo eso es lo que tú iniciaste diciendo. Entonces quiero entender, y entonces me hablaste que un poquito sin necesidad de que te obliguen, eso me estabas diciendo, sin necesidad de que Claro. te obliguen, el objetivo es de que tú puedas hacer cosas buenas porque tienes una conexión espiritual con una relación, esa es la palabra exacta, tienes una relación espiritual con este Dios. Entonces por eso te digo, a ver, si ya estamos hablando del espíritu y tienes razón, nos fuimos para otro lado, pero regresando, tienes esta relación tú sí la tienes, porque eres creyente y no de ayer, eres de igual de muchos años. Claro, Y no me considero así entonces como tú te que digo. tienes, qué tiene esa relación espiritual con Dios que yo no pueda tener como ateo, porque yo Pues es eso, claramente amigo. no considero ni a tu Dios ni a ninguno. Ajá, tú lo has mencionado. O sea, la diferencia entre tú y yo es de que yo creo en Dios y tengo una relación con Dios y de ahí, Pero ya eso, pero a lo que voy es, a ver, es que no sé si me estás evadiendo la pregunta o tal vez no, no me estoy pues, haciendo o- explicar bien. Esa espérame, relación, espérame tantito. tú dices que esa relación con Dios justamente es algo que tienes a ti. La pregunta fue, ¿cómo sé qué es tener una relación con Dios? Dijiste, es esa relación espiritual que te une. La relación espiritual tiene ciertas características. O sea, tú sí puedes haber sentido o puedes demostrar que es una relación espiritual porque tú eres creyente de este Dios que permite esas relaciones espirituales. Entonces, ya que es así, ¿qué has hecho tú o qué hace Dios en esta relación espiritual que yo no puedo hacer como ateo? Bueno, mira, una de las cosas, que hay una diferencia como estás diciendo, entre tú y yo, es de que, por ejemplo, yo le puedo hablar a las personas de Dios, de Jesucristo, y yo creo en eso, ¿sí me entiendes? Esa es una de las diferencias. Ahora, O sea, eso es la relación espiritual. O sea, que tú cuentas sobre, yo lo digo como ateo, no lo ajá, digo de manera despectiva, sino que yo lo digo como ateo. Tú cuentas de tu amigo imaginario y lógico, puedes contar de él porque tú consideras que eso es verdad. Sin pruebas, sin claro. nada, simplemente tu fe, pero eso no quiere decir que tú tienes algo más que te diferencia a mí, al menos en el aspecto moral o tal vez llamémoslo espiritual. No, Porque exactamente. es como que, por ejemplo, tú no crees en otros dioses, entonces tú no tienes la relación espiritual con otros dioses. Y si digo cuál es la diferencia entre tú y un hindú, la diferencia no va a ser, es que él adora las vacas
y tú en cambio adoras a Dios. No, pues, o sea, claramente esa es el dogma. O sea, justo eso es lo que te hace creyente a ti de una cosa y a él le hace creyente de otra cosa. La pregunta es directa. Tú me hablabas de una relación personal con Dios. Suena interesantísimo, suena excelente, suena hasta bonito. ¿Qué es una relación espiritual con Dios? Y fuera de eso, si es algo esplendoroso, ¿qué te da a ti de esplendoroso que no, lógicamente no me va a dar a mí por ser ateo? Bueno, pues es que, por ejemplo, si habláramos en cuestión de qué son las diferencias, pues por ejemplo es de que a través nosotros, ¿verdad? De tener una comunión con Dios, una relación con Dios, podemos compartir esta bendición con personas que tienen necesidades. Por ejemplo, yo he mirado personas que salen de las pandillas, yo he mirado personas que dejan las drogas, Yo he yo he mirado mirado, personas que se santiguan antes de matar a alguien, yo he mirado personas que rezan antes de robar a alguien. En sí, ¿cuál es el punto? pero esa es la diferencia que te estaba hablando desde el principio, nomás que no la entendiste. Es de que no porque diga la persona yo creo en Dios, quiere decir que esa persona vive una relación con Dios, ¿sí me entiendes? Hay personas que creen porque ya tienen o sea, ya nacen con esa creencia. La diferencia entre un creyente que tiene una relación es de que le gusta la oración, le gusta leer la Biblia y le gusta compartir esa bendición con todos los demás. O sea, es algo muy diferente, amigo. Ahora, las diferencias, pues te puedo decir, son esas. O sea, a nosotros se nos ha encomendado llevar el evangelio, compartir el evangelio con todas las personas, para que todas las personas crean en este Jesús. Y claro, esta relación que te digo está relacionada a aquellas personas que tienen necesidad, es decir, que quizás están en drogas, en cualquier cosa. Steven, discúlpame, te corto un segundo. Perdón por desaparecer. Lo que pasa es que acá Dios se acaba de manifestar y acabó de haber un temblor. Y yo estoy con mis hijas, entonces les quise tranquilizar un poquito. Eso fue todo. Mil disculpas. Ya, regresemos, ya están más tranquilas. No te espantes. No, yo no tanto, sino que ellas son más pequeñas y justo les cogió en pleno No te y preocupes. No te preocupes. estuvo medio largo. Ajá. Bueno, retomemos. Mira, Drubal, más que nada, como te digo, como seres humanos no hay ninguna diferencia en cuestión de lo moral. ¿Por qué? Porque hay personas Ya, perfecto. que no Entonces creen en Dios no Dios. es nada cuestión moral. No, Aclarado. claro, te ayuda. Entonces, ¿qué sí es? O sea, ¿Qué sí es Dios? para nosotros sí lo es en cuestión de que, por ejemplo, nosotros a través de la Biblia, tenemos, digamos, ciertas cosas que podemos hacer para mejorar como seres humanos. Pero yo no digo que quizás no estén en las personas de afuera, digamos, en las que no creen en Dios, porque son reglas que son impartidas para todos como... Oye, por ejemplo, una regla, ¿qué puede ser? Steven, Sidra, Gonar son Estilo de vida. las señales. Perdón, Steven, te me fuiste por unos segundos. Te decía, justamente, tú me dices que de cierta manera la Biblia tiene unas reglas que te permiten mejorar como persona. No sé, tal vez Sí, puedes decirme una. por ejemplo, la Biblia nos enseña a que no somos hacedores del pecado. En ese sentido, por ejemplo, que no seamos como mentirosos, vaya, de que no nos enseñe a que no practiquemos la mentira. Pero vamos a algo. A ver, vamos a algo. Y justamente ese es mi punto. Ya que topaste la mentira como ejemplo. Después de todo, si yo como padre les enseño con el ejemplo o con la disciplina a mentir a mis hijas, lo más probable es que salgan mentirosas. Ahora, si yo hago lo contrario, enseño con el ejemplo a no mentir y enseño igualmente con disciplina a no mentir porque está mal, lo más probable es que no sean mentirosas. O sea, ¿qué tiene que ver Dios y qué tiene que ver la Biblia en los valores humanos como tal? Porque por ejemplo, el no matar no es que no es que es un pecado porque se escribió un libro hace 2000 años. O sea, el no matar es malo
desde civilizaciones anteriores. Ujú. Sí, Entonces, mira, ese es mi punto. Al final de cuentas, no es que la Biblia nos dé algo que únicamente le avale a eso para decir, ah, no, perfecto, como me enseña esto, como me hace mejor en esto, la Biblia, o en este caso tu Dios, por esa razón al menos vale seguirle. Porque tranquilamente puedes hacer lo mismo sin ninguna clase de concepto en Dios y sin ninguna clase de adoctrinamiento en las reglas de este caso del Dios judeocristiano. por eso, mira, esto es a lo que yo voy, mira, te voy a poner un ejemplo. Digamos, si hay una persona que tiene adicción de alcohol, vaya. Es decir, que diario está tomando diario y ya es un punto destructivo en el sentido de que quizás ya está descuidando a la familia y todo. Entonces, ese ya es un pecado que la Biblia lo identifica que estás esclavizado Pero al pecado. a ver, eso es claramente una adicción Ujú. Por eso y te digo, puede ser tratada como tal. ahora, yo te digo, no, claro que sí, hay grupos, todo eso. Pero, por ejemplo, yo he mirado personas, es igual, que Dios las cambia de un día para otro, es decir, en un momento. Así personas que tienen adicciones a la cocaína, personas que tienen adicciones al alcohol, personas que tienen adicciones grandes que Dios las transforma. Es por eso que te digo, O sea, prácticamente lo que tú me dices es que lo que demuestra que tú estás en lo correcto es ciertas experiencias de gente que, no sé, ojalá te consten siquiera a ti, porque por ejemplo, imagínate, si hablamos de un adicto, estamos hablando, tú pusiste el ejemplo de un sí, adicto claro. a las drogas, claramente dejar una adicción es posible con un respectivo tratamiento y hasta con medicación, pero el proceso no es de un día al otro. Y eso es irreal, o sea, decirlo es desinformar y es una falsedad. Oye, es De que se grúa. puede, sí se puede, eso No, no, nadie lo no. niega. Es que mira, eso es es lo que te digo. O sea, tú dirás, este loco me está tanteando o algo, pero ¿qué pasaría, digamos, si yo te trajera 10 testimonios? Y yo te puedo traer hasta más de personas que Dios las ha transformado de un día para otro. O sea, sin ningún O sea, tratamiento lo ni nada. interesante sería, imagínate lo que tú dices, o sea, solo imagínate el impacto a la medicina mundial. Tenemos adictos a diferentes tipos de drogas. Mira, nomás voy a decir algo más. Coger esas 10 personas y hacerles ciertos estudios para entender por qué ellos pudieron dejar una adicción de un día al otro y no seguir todo un proceso de desintoxicación del cuerpo para dejar esa adicción. Es que era, O sea, esto es lo que te imagínate lo digo. grandioso de eso, no sé, tienen un gen cambiado o No, no, alguna no, no. cosa. Mira, por ejemplo, es que es lo que te digo, nosotros los que practicamos, escúchame, los que practicamos y tenemos una relación con Dios, nosotros predicamos a un Jesús libertador, es decir, un Jesús Porque imagínate, bajo la que lógica que tú me liberta dices, a cualquier persona de sus pecados, de sus adicciones, de todo bajo lo la que ellos lógica puedan. que tú me dices, no habría centros de rehabilitación, habrían más iglesias. Bueno, es que aquí donde yo vivo hay muchas iglesias, no sé dónde tú estés, hay más iglesias que centros de No, por rehabilitaciones. supuesto. Por ejemplo, yo estoy en un país que tiene un centro histórico y la capital, el cual al menos yo cuando estudié historia, hubo un pacto Estado-Iglesia en donde fue donde creció la infraestructura de las iglesias y todo es considerado patrimonio de la humanidad por sus estructuras católicas. O sea, imagínate, estoy en un país totalmente católico, pero las iglesias, por decirte algo, en la pandemia ni siquiera abrieron para recibir a la gente de la calle. ¿Me entiendes el punto? O sea, a lo que voy Claro. es lo siguiente. Sí puede haber varias iglesias, pero si ya las iglesias supuestamente con el poder del Todopoderoso pueden dar solución a ciertos problemas, como ahorita que tomamos como ejemplo las adicciones, porque tranquilamente podrías decirme, ah, no, es que gente con cáncer ha sido curada, rezamos en los hospitales y gente con COVID ha sido curada. Sí, pero en ese caso no habría ni hospitales, habrían más iglesias, pero claramente no funciona así. Bueno, mira, no puedo yo hablar por los católicos porque en cierta forma yo no soy católico, ¿verdad? Yo soy cristiano. Entonces, es muy distinta a nuestra creencia o nuestra, ¿cómo te diré? Pero es el Nuestra mismo Dios. práctica. Sí, sí es el mismo Dios. Y también creo que Dios va a Oye, y llevar sus sácame de hechos. una duda. Y los católicos fueron primero. Bueno, mira, no, claro, claro, claro que sí.
A lo que yo me refiero es de que no estoy juzgando, no estoy diciendo que ellos están mal, simplemente nuestra forma de buscar a Dios es distinta. Creo que Dios se manifiesta tanto en católicos o cualquier otra religión, Dios se manifiesta donde Él quiere, porque Dios no tiene límites, ¿sí me entiendes? Nosotros no podemos decir aquellos están mal y nosotros estamos bien, no. Simplemente a mí Entonces, Dios, ¿por qué esa distinción? O sea, al menos tú dices, no, soy católico, soy cristiano. sí, Entonces, sí, sí. ¿por qué esa distinción si después de todo Dios puede manifestarse de cualquier forma a cualquier persona como desee Claro, mira, entenderla? yo creo que Dios de una y otra forma ha permitido que haya varias religiones y es muy simple porque nosotros como seres humanos somos corruptos. Entonces imagínate, si nomás fuera una religión, cuánta corrupción no habría dentro de tal. Entonces yo creo que Dios tiene de muchas para que de una y otras maneras haya personas, haya un cierto remanente que se mantiene fiel a su palabra y fiel a sus mandatos. Es simplemente así, yo lo veo. Steven, para Ujú. concluir, y te agradezco muchísimo tu aporte, Ajá. solo con dos preguntas, ojalá me puedas responder lo más rápido posible y con eso concluimos. Nunca, y aquí va la pregunta, la primera. ¿Nunca te has parado a pensar que tal vez tú estés equivocado? Claro que sí, claro que sí. Ya. ¿Por Ajá, qué has llegado claro. a la conclusión de que no estás equivocado? Porque mira, hay un versículo dentro de la palabra de Dios que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, de una y otra forma, ¿Cuál nosotros, es tu poder? ¿O no, no, sigues esperando ese poder? no, claro, mira, el poder que uno tiene es de que uno a través de la prédica, uno sale a predicar algo y como te digo, hay personas que aceptan el evangelio y creen, escúchame, y creen el evangelio y Dios la restaura. Yo he mirado familias ser restauradas, ¿Cuál matrimonios es ser el poder? restaurados. O Por eso sea, te digo, el el hecho poder, de cualquier persona pueda yo no coger, y no tengo, lo digo que tú lo hagas, ojo, pero cualquier persona que pueda coger la Biblia, irse a predicar y sacar beneficio económico como normalmente se ve de esto, ajá. ¿dónde está el superpoder? ¿En que se hace plata el predicar sobre un No, libro de pero hace 2000 años? estamos hablando de mí, ¿no? Porque eso ya es hablar como de otras personas y es y meterse a otras cosas. Más que todo porque tú dices, o sea, te refieres al poder de la palabra como que solo elegidos podrían hacerlo, cuando en realidad lo puede hacer cualquier persona. Hasta gente Mira, que es cristiana de otras ramas, ¿no? Y es no diferente cualquier a la tuya. persona puede, Esdras, no cualquiera persona puede. Es decir, si tú en este momento oras y le pides a Dios, quizás no pase nada en tu vida. ¿Sí me entiendes? O quizás No, otra no, persona, no, pero esa no era la idea. La idea era que tú yo dices digo que que tienen el no poder cualquiera, para ir a predicar. no Cualquiera cualquiera puede. predica. Pues digo, no cualquiera puede, no O cualquiera. sea, Sí, cualquiera puede. Yo no, conozco gente, y no los voy a quemar, lógicamente, no puedo dar nombres de ellos, pero yo conozco gente que me ha dicho que no cree en Dios, pero predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eh, encontró sustento de vida en eso. y no los voy a excusar, yo creo que sí, no es algo nuevo. La palabra de Dios dice que ellos ya recibieron su recompensa, entonces, Ya ves, por eh, eso ese es mi punto. O sea, cualquiera ajá, puede hacerlo. Aun cuando yo cualquiera sé que lo puede, dices desde el sí, lado como creyente, o sea, me dices, no, pues, o sea, alguien que lo siente de verdad podría predicar de verdad. Puede ser, pero de todas maneras que puede hacerlo, ¿te imaginas la cantidad de dinero que podría hacerme si de un día al otro me convierto o digo que me convierto en cristiano y que Dios ha cambiado mi vida? ¿Cómo se elevaría mi número de seguidores y tal pero es vez que cogieran mira, mi nombre como ejemplo a este supuesto cambio de Dios? es que no, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero por ejemplo, para mí el dinero no lo es todo, mi hermano. Ah, no, por supuesto. O sea, por O ese sea, lado sí, pero sí hay gente que hace eso, y mi punto es que entonces, por eso no significa que nadie puede. O sea, que no cualquiera puede. Al contrario, cualquiera puede predicar. Entonces, este, ese cual, era mi punto sobre todo. Que ajá. cualquiera puede hacerlo, no le veo como algo como un superpoder ni del Espíritu Santo. Al contrario, hay mucha Entonces, gente que el por gracias a esa qué, gente igualmente ha perjudicado de cierta manera la postura de Dios mismo, ¿no? Porque son muy abusivos en cuanto hasta recoger ofrendas y todo lo demás. claro, mira, entonces te digo rapidito, ¿qué fue cuál poder fue el que yo recibí, vaya? Por ejemplo, antes de que yo no creyera en Cristo, yo estaba en las pandillas, Esdrúbal, yo estaba perdida totalmente, y a mí una tarde, a mí Dios cambió mi vida, o sea, tipo digo, cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, y al otro día yo ya era una persona nueva que tenía una nueva mente, es decir,
tenía una nueva mente para poder no hacer lo que yo hacía anteriormente. Y no te hablo a través de tiempo, ¿no? Sino Pero de un momento para otro. eso no, a ver, quiero que la pregunta sea directa. ¿Cómo puedo entender, sí? O dónde está la diferencia en la decisión de una persona por cambiar? Si tú me dices estaba en las pandillas, me das a entender que hacías cosas malas. Claro. Entonces, no detallemos que ese no es el punto. El punto es que hacías ciertas cosas malas y que un día tomaste la decisión de ya no Estaba, hacerlas. estaba Ahora, escuchando, ¿dónde está esa pequeña línea, esa delgada línea en que es una decisión propia o es un poder divino? es un poder divino porque yo estaba escuchando a una persona que estaba predicando y estaba hablando acerca del perdón. Y quizás dirá, bueno, perdona a O quién, sea, ¿no? tú te sentiste identificado y perdonado de las cosas malas que hayas hecho que no sabemos que haya sido, y tampoco ese no es el objetivo, vuelvo y repito, pero te sentiste perdonado aun cuando sabes tú que hiciste un mal a alguien en algún nivel. Pues yo no le hice mal a nadie. Yo sí, el mal yo me lo hacía a mí mismo. Más que nada, te digo, más que nada, pues yo en ese momento, yo le pedía perdón a Dios por todos mis pecados. Como te digo, nunca le hice el mal, nunca le hice a alguien malo, nunca agredí a alguien o hacerle algo malo, que si no yo creo que estuviera en la cárcel. Pero más que nada, muchas veces uno se afecta a sí mismo con las drogas, con el alcohol, y te hablo de adicciones grandes, Esdrual, porque te digo, una cosa es echarte quizás una cerveza o algo, pero otra cosa es No, cuando ya no, sí, quizás el sí, te poder comprendo claramente. ajá, Adicciones, yo tengo la suerte de no haber pasado por ninguna, pero ajá, conozco gente claro. y sé, por eso te decía, me parece, desde mi perspectiva, me parece Entonces, absurdo decir que alguien puede solamente, dejar una adicción de un día al otro, al menos cuando claro, es una adicción. No, ajá, eso es otra cosa, eso es horrible, por eso te digo, el dejar solamente esa cuestión. a Ah, través del claro, que se poder puede, se puede. O sea, de nuestro se Señor puede Jesucristo, se puede con los lograr. respectivos procesos justamente que eso conlleva. Más no, es que oré y ya, ahorita no soy adicto. Ujú. Así no funciona en realidad, pero bueno. Y la última pregunta, Steven, para terminar. Si encontraras una prueba o evidencia que satisfaga tu nivel de conocimiento y que demuestre la no existencia de Dios, ¿dejarías de creer en Dios? Eh, Sí, no, nada pues más. si encontrara, pues es que quién sabe qué pudiera hacer algo que se pudiera encontrar, pero no, yo creo que no. Yo creo que aunque por ahí dijera que no existe, yo seguiría creyendo. Perfecto. Te Ajá. agradezco muchísimo. Gracias por la paciencia, gracias por el aporte. No, no te Perdón por dejarte preocupes. hablando solo. Estaba No te tranquilizando a preocupes, mis Eduardo. cachorras. Y Así que, no te preocupes, eh, estamos bien todos, estamos Steven, bien. un abrazo. Estamos conversando en otro momento. Pasa bonito. Justo hubo temblor en plena transmisión. Dios estaba mandando sus señales de su próxima venida, entonces mis pequeñas un poquito se asustaron. Eso fue todo. Y todo quedó grabado, así que lo podrán ver en la Hola, retransmisión. hola, Carlos, buenas, bienvenido. Ateo. Ateo, de verdad soy súper admirador tuyo. Oh, qué Eh, bacán. sí, claro, hermano, yo te sigo. Cada vez que estás en live estoy ahí porque aprendo mucho de usted, pero quisiera compartirle algo. Cuente. Hermano, Colombia, ¿no? yo, Colombia, pues. no, pues sí soy colombiano, pero de San Andrés y me crié en Costa Rica. Ah, ya, pero el acento tienes clarito. Sí, por mi papá, gracias. Dale, Eh, cuéntame. a- Ateo, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve por la doctrina cristiana, estuve en el cristianismo y dejé todo por seguir el cristianismo como lo dice la religión, que es una Ya, estupidez dejar a tu familia, dejar tu vida para seguir algo que no tiene futuro. Cuando estaba en el cristianismo, mi hijo enfermó de cáncer
Y el pastor que estaba en ese momento me dijo, ora, todos los días dobla rodilla porque tu hijo está sano. Oré, doblé rodilla y mi hijo murió a los 8 meses. Qué pena sintiéndolo mucho. Gracias, hermano. Y 7 meses después también murió mi esposa. Era un Ya. cristiano que entregué mi vida al cristianismo. Vendí muchas cosas para servirle a ese Dios que no sirve para un culo. Perdone la palabra, pero es que es la verdad. Y de un pronto a otro me pegan una patada en el trasero quitándome lo que más amo en esta vida, que es mi hijo. ¿Cómo es que los católicos, cómo es que los cristianos le dan gracias a Dios porque el hijo salió con cáncer? Le dan gracias a Dios porque el hijo murió de cáncer. Le dan gracias a Dios porque el hijo salió del cáncer. ¿Cómo puede usted confiar, amigo ateo, en las reglas o los mandamientos de un Dios que dice, no matarás, pero que envía a su propio hijo a morir? ¿Cómo puedes confiar en un Dios que dice, no mirarás la mujer de tu prójimo, pero él embarazó a María, la mujer de José? ¿Cómo puedes confiar en un Dios que como mandamiento dice, no robarás, sin embargo obliga al diezmo y a la ofrenda? ¿Cómo puedes confiar en todo eso si la misma Biblia lo contradice? Explíqueme eso, ateo, porque yo te respeto tanto y creo tanto en tus palabras que me ayudaría demasiado que me Gracias. des una luz. Eh, Carlos, agradezco mucho igualmente las palabras. Sobre todo, qué pena por lo que has pasado. Y al Gracias, hermano. contrario, a más de tal vez, no sé, acotar a lo que has dicho, pues yo estoy de acuerdo en todo lo que dices, ¿sí? Un poquito yo entiendo el inicio que das a esta conversación, porque ya estoy viendo en los comentarios a la gente que un poquito dicen, ¿acaso Dios tuvo la culpa de lo que le ha pasado a él? Es que el problema es el siguiente, cuando les conviene, y ese es los problemas del adoctrinamiento como tal, cuando le conviene a esta gente, Dios hace cosas por ti. Cuando no les conviene a esta gente, juegan con la salud mental, con la inteligencia de las personas y luego te dicen, ah, no, es que Dios no es el que hace estas cosas. Y ese engaño, como te lo hicieron vivir a ti, es justamente lo que día a día trato de hacer entender a más personas les están haciendo. Gente que supuestamente acobijándose, cogiéndose del concepto y del nombre de Dios para, para de cierta manera engañarte y mentirte. ¿Sí? Claro, Gente que justamente, como tú dices, alaba y predica las incoherencias de un Dios, el cual, si nos ponemos a analizar con los ejemplos muy sencillos que diste, es, o sea, Dios, el creador de todo, ¿no? Según la religión cristiana, el todopoderoso, el omnisciente y el omnipotente, pero tuvo que irse a meter con una mujer comprometida cuando se supone que en su misma historia dice que él creó al hombre y a la mujer desde el barro. Entonces uno se pone a ver eso y claramente podemos darnos cuenta que todo es una vil mentira. Y para cerrar con broche de oro toda esta patraña, toda esta mentira, podemos darnos cuenta que la gente que normalmente predica sobre este Dios y defiende la idea de este Dios, solo tiene dos opciones. O son los adoctrinados que dan la plata y es muy difícil aceptar que fueron estafados,
y que fueron engañados, sí, porque es muy difícil, no toda la gente dice, en verdad me vieron la cara de pendejo, no, no lo hacen, por vergüenza propia. O es el un lado o es los otros, los que se benefician sacando la plata y vendiendo humo a la gente. Entonces, cuando se da eso, pues no hay a dónde más ver. Me encantaría algún creyente que luego se conecte y me diga, no, mira, hay una tercera opción de creyentes. Los que no entramos ni en la primera ni en la segunda. Me encantaría y que lo argumenten. Ya lo veremos. Y de todas maneras, Carlos, ojalá me puedas seguir acompañando. Veamos y te invito para que tú mismo escuches a más creyentes justamente defendiendo la idea de su Dios y realmente ponernos a analizar, ponernos a ver y darnos cuenta si tienen la verdad, tienen la razón, tienen la coherencia o tienen la lógica, aunque sea, de que este Dios es verdad bajo la concepción y bajo la explicación que ellos mismos tienen sobre este Dios. Entonces, eso, Carlos, veamos y te mando un abrazo gigante. Ojalá me puedas seguir acompañando. Gracias, claro que te voy a seguir en el Tulay. Solo quiero decirte una última cosa, si es posible. Hágale. A mí, cuando murió mi hijo, me hablaron mucho de Job, que en la Biblia dice que Job lo perdió todo, pero que Dios se lo multiplicó. Digamos que el primer hijo de Job, digamos, porque no conozco mucho la Biblia, se llamaba Juan. Dios fue capaz con todo su poder de devolverle a Juan a su hijo. No, le dio hijos, pero nunca le devolvió el verdadero amor que fue Juan, para empezar. Luego, ¿para qué chingados, para qué ocupa un tal Dios omnipotente decirle a una persona, ve a un monte, saca un cuchillo y apuñala a tu propio hijo? Y es tan estúpido que va y trata de apuñalarlo para que lo frenen. Yo no soy un resentido con Dios. Yo simple y sencillamente me di cuenta que serví por muchos años a una estupidez que es la iglesia cristiana, que te hace hablar en lenguas, que es como esta muchacha que habla con los alienígenas, porque yo lo escucho así. Y por último, termina siendo uno como parte de un grupo de estúpidos. Yo no creo en Dios. Para mí, Dios no existe. Le voy a decir por qué. Porque si este Dios con un dedo puede mover montañas, si este Dios con solo decirlo puede crear el mundo, ¿por qué tenemos niños en África muriendo de hambre y millonarios aquí botando comida para hacer TikTok? Ya verás a los creyentes escribiendo y diciendo, es que eso no es culpa de Dios, es el libre albedrío que nos ha dado. Y sus argumentos incoherentes de siempre. Así que, Carlos, millón agradecido y Hermano, un abrazo gigante. Un placer enorme. De verdad, te agradezco que me hayas aceptado. He estado luchando durante mucho tiempo para poder hablar directamente. Y gracias la paciencia sobre grande, todo. Que eres grande y que voy a seguir aquí y te voy a seguir siempre. Muy amable, Carlos. Gracias. Y me encantó un comentario que alcancé a leer ahorita. Ateo, si tus argumentos son mejores que Dios, pues el problema lo tienes con Dios, arréglate con Él. Creyente, si el problema identificas que es directamente con Dios, no te metas a comentar de parte de Dios y deja que Él mismo haga lo que tenga que hacer. Así de fácil. Así que bienvenidos y continuamos. Vamos con alguien más. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha por los acaso? Sí, se te escucha súper bien. ¿De dónde eres? Peruano. Perú. Bienvenido. ¿Ateo o no ateo?
Técnicamente solo quise dar un comentario de uno de tus videos. Uy, ¿cuál será de ellos? Hubieras dejado Ya. el comentario en el video mismo, pero bueno, Sí porque lo un dejé, pero poquito, tal es vez me que puedas mejor ayudar, ya que estás por aquí. ¿Eres no, es creyente? que básicamente de Isa. O sea, si no sé ¿Eres si hay un teísta? Dios, sí. O sea, no sé si hay un Dios o no. Ya. O sea, pero a mí me gusta investigar sobre los temas. Ya, perfecto. Ya. Esa es la idea. Y ya. Y quise saber uno de tus videos. O sea que, a ver, déjame recordar. De la blasfemia, ¿te acuerdas? La verdad no, pero O sea, en uno de tus videos dijiste que la blasfemia fue creada por sacerdotes. Dijiste eso en tus videos más recientes. ya. ¿Y qué pasa Ya. con eso? Ya, es que como a mí me gusta investigar, decidí investigar de dónde viene la palabra blasfemia. Pero Ya, cuando fui a investigar, me di cuenta que fue hecho por griegos, el término blasfemia. ya, perfecto. Pero, o sea, me pregunté, ¿de dónde sacaste esta información? O O sea, sea, justamente por lo que un poquito se puede ver que en la Edad Media, al menos retomando un poco la cuestión de guerras santas o la Santa Inquisición, pues el, eh, llamémoslo, uno de los pecados era ese, la blasfemia. Su origen puede ser, como tú dices, pero el punto un poquito no va hacia el origen de la palabra como tal, sino en dónde se utilizó para hacer mayor cantidad de daño. ok, me parece interesante, pero el término blasfemia significa que, o sea, faltar el respeto a una persona o ser importante, que en este caso se refiere a Dios. Ya ves, por ejemplo, en este caso, de ahí la cuestión, la gran mayoría de palabras, su origen es griego y latín. Entonces, digo la gran mayoría, no todas, así que igualmente aclarándolo, lo más lógico es que venga del origen de ahí, de la palabra, pero más no ese es el punto del video que no me acuerdo muy bien, mil disculpas. Mm, A veces grabo videos y dejo grabado muchos días y luego los voy subiendo de a poco para hacerlo. Así que igualmente, agradezco mucho tu comentario. No me pudiste ayudar un poquito en el tema, pero no importa. Ahí seguimos avanzando. Una buena tarde, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Se me escucha? Hola. Sí, se te escucha bien. ¿De dónde eres? Soy de Perú. Perú. Bienvenido, Perú. ¿Ateo o no ateo? No Teo. No ateo. ¿Por qué? A ver, te lo pongo de otra manera. Soy una persona, yo, que no Ya. tengo idea de Dios, ¿sí? ¿Cómo me explicarías que tu Dios es el correcto? Mm, ya, ok. Eh, Simplemente empezaría dándote a conocer su nombre. Eh, Algo simple, ¿no? Aquí hablamos de algo concreto, algo que vamos al punto, sin meter mucha teoría. Claro, te Claro, es agradecería. importante Toma en también, cuenta que yo pero no sé nada sobre tu Dios y quisiera saber sobre él o quieres contarme sobre él. Pero eso te digo, sí, ¿cómo primero, explicarías a una persona que no sabe sobre tu Dios? ¿Cómo sería? bueno, digamos que, digamos que te llamas Juan, tu nombre es Juan, y te digo Juan, eh, un gusto en conocerte. Eh, yo sé que hay muchas, muchas religiones, has escuchado tal vez de muchos dioses, o tal vez de que no lo hay, tal vez no has conocido bueno, a alguien
digámoslo así, que no se pueda ver, pero sí existe. Y yo te digo que hay un Dios, que su nombre es Jehová, o ¿Ya? Yahvé, el cual creó este mundo, empezando primero por Adán y Eva. Ya, déjame terminar, déjame explicarte y ya luego tú me haces las preguntas. ¿Está bien? Es que, Empezaría entonces, a ver, me estás diciendo que no voy a demorar mucho. No, hay hay un alguien, no sé cómo llamarlo, si ser sí. o un algo que creó este planeta, eh, Ujú. se llama Jehová. Ya, ¿y por qué debo creerte a Exactamente. ti y, por ejemplo, no creer a las personas de los dioses egipcios que son más antiguos y tienen historias parecidas a la tuya? Igual de un creador. Porque, O sea, ¿por qué el sí, tuyo porque sí? ahorita te explico. Ahorita te explico. Mira, entonces Jehová creó al hombre. El hombre desobedeció a Dios. Luego, O pasando, sea, el hombre Dios no estaba pudo controlar condenado pues a su a misma morir. creación. No es que la puso, no es que no la pudo controlar, simplemente Ya, le dio el libre albedrío, porque si Dios nos hubiera creado programado simplemente para amarlo a él, estaría creando simplemente como a robot. Es como, no, es como tú quisieras a una persona o te enamoras de alguien ya. y esa persona no te corresponde. Entonces, esa persona tiene la libre elección de irse con otra persona y la persona correcta que te va a amar Ya, va a entonces, quedarse ya que contigo. me hablas que tengo Estamos hablando, un hay algo personas, llamado libre albedrío, ¿por qué razón tengo que escoger a tu Dios si puedo escoger a cualquier otro? Usando mi libre albedrío. ya, eh, déjame explicarte primero, que luego de que el hombre decidió con su libre albedrío pecar, desobedecer a Dios en pocas palabras, Dios envió a su hijo a morir, digámoslo así, a pagar el, el pecado por nosotros. Digamos A que ver, pagó la deuda. espérate, no entendí algo. ¿Me estás diciendo que tu Dios crea Sí, a dos seres, Adán y Eva, les da libre albedrío, no le gusta lo que hacen con su libre albedrío y luego manda a su hijo a morir por lo que él mismo permitió? así es. No sé si me estás haciendo que crea en tu Dios o me estás asustando de tu Dios. La verdad, ya me quedé un poco confundido. Ya, escucha. Luego de que vamos por ahí, ya, escúchame. Simplemente yo sé que ya así vamos a hacer esto. Entonces, el hombre desobedeció, digamos que eh, Dios no se sabía quitó que ese iban a privilegio de desobedecer. ser. ¿Cómo? Dios no sabía que le iban a desobedecer. Eso no lo puedo saber yo porque me supongo que sí, pero a la vez es algo que uno no puede forzar porque el mismo albedrío es el que está ahí. O sea, al Es final de como cuentas, si Dios no puede yo, si es controlar que puedo nada, ver el ya que cada futuro, uno puede escoger, ¿no es cierto? mira, si es que yo pudiera controlar el futuro, no tendría sentido yo crear algo simplemente para que me quiera o me ame o me obedezca. El Es que amor en realidad, es, al menos como tú me lo estás explicando, sí puedes controlar tú el futuro. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Te pongo un helado de vainilla y uno de chocolate. ¿Cuál escogerías? el de chocolate. Perfecto. No sé si entiendes mi punto. Mi punto es el siguiente. Tú puedes escoger. Me dices que Ujú. tu Dios, él no sabía cuál ibas a escoger, porque después de todo es tu decisión por tu libre albedrío. Entonces, bajo esa Así es. lógica, Dios no lo sabe todo. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo No, de no, no, que yo él sí no digo que tú sabía, hayas dicho eso.
Estoy demostrando que Dios no lo sabe. Porque justamente tú eres el que decides por tu libre albedrío, más Dios no sabía. Ahora, si me dices que sí sabía, entonces tú nunca tuviste libre albedrío, porque Dios ya sabía que ibas a escoger el helado de chocolate. Entonces, ¿de cuál libre albedrío estamos hablando? Que dio a Adán y a Eva, que se terminan equivocando, o uno o dos, o Dios sabía, o a Dios no le importaba. Y aparte de eso, sabiendo lo que iba a pasar, si es que sabía, pues luego manda a su hijo a morir por el pecado que comete su propia creación. O sea, ¿por eso Así crees en es. el Dios que crees? ¿Y por eso me pides que crea en ese Dios? Lo estás mal entendiendo, mal interpretando, ¿sabes por qué? Porque ¿Por mira, qué? yo puedo conocer el futuro, pero eso a mí me determina a que yo no pueda yo controlar, o sea, no significa que yo controle la decisión de otras personas en el futuro. No, Yo no, estamos puedo de hablando acá, de la por ejemplo, tuya. por ejemplo, un ejemplo, yo soy Dios y tú eres mi hijo, ¿ya? Mi creación, mi criatura. Yo sé de aquí a, por ejemplo, puedo saber de aquí a un año eh, si vas a decidir comprarte una nueva casa o no comprarla cuando te ofrezcan, ¿no? Esta casa. Pero yo puedo saber, más no decidir en tus actos, porque es tu libre albedrío. Entonces, por Ahora, eso, yo de ahora, a aquí, ver, no sé por qué le cambias del ejemplo. Regresemos al ejemplo. Helado de chocolate, helado de vainilla. Casa, departamento, carro rojo, carro negro, lo que quieres. Helado de chocolate, helado de vainilla. Ya. ¿Dios sabe cuál voy a escoger, sí o no? sí, Ya, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Si ya sabe que voy a escoger el de chocolate, en este caso, como tú lo dijiste. pero a ver, el libre albedrío no se define en saber el futuro. El libre albedrío se define en lo que tú deseas, en lo que Ya, tu perfecto. corazón, Entonces, tu corazón dice, yo quiero helado de chocolate. ¿No es cierto? así es. Ya, entonces Dios no sabía que lo ibas a elegir. O Estás funciona así. poniendo un Tú ejemplo. coges helado de chocolate y Dios dice, yo sabía que ibas a elegir helado de chocolate. Y luego dices, no, mejor a los tiempos me voy a pegar un helado de vainilla. Y él dice, no, tranquilo, yo sí sabía que iba a escoger el de vainilla y iba a dejar a un lado el de chocolate. ¿Algo así? Sí, así es. Ya. Dos preguntas rapiditas. Solo para, para, para que me ayudes. Tal vez algún rato has pensado o te has parado a pensar un ratito si tal vez tú estás equivocado en tu creencia. Sí, no, rápidamente. Sí, Si te has puesto a pensar, tal vez yo soy el que me estoy pues, equivocado y no el resto. sí, lo pensé en algún momento, sí. Pero tomaste la decisión de seguir siendo creyente después de todo. No tomé la decisión porque se manifestó en mí algo, pero yo sé que igual no vas a creer porque no te lo voy a poder comprobar con palabras, pero sí dudé de la existencia del Dios que te hablo, pero en mi O sea, caso no digo que hayas ocurrió, dudado de la existencia de Dios. No sé si no me hago entender las preguntas. ¿Te has parado a pensar si estás equivocado en lo que piensas? O sea, después de todo, el sí, sí, pensamiento sí, de lo he hecho. Dios visto como estructura es otra cosa. Porque al final de cuentas tú puedes estar hablándome del Dios judeocristiano, puedes estarme hablando del Dios hindú, puedes estarme hablando de un Ujú. Dios chino, o sea, eso es lo de menos. La estructura del pensamiento y los dogmas como tal, no te has puesto a pensar, ¿será verdad? Como lo que ahorita trataste en el ejercicio que hicimos, trataste de enseñarme sobre tu Dios, rápidamente me vienen preguntas a mí, te digo, ¿en serio es eso tu Dios? Y tú me dices, Claro, sí. Entonces yo te digo, a mí no me parece absurdo, pero bueno, solo es mi posición. De todas maneras, listo. claro. La otra pregunta, y con esta terminamos, muy amable. Si ¿Te puedo hacer encontraras, una pregunta? si te mostrara alguien
o alguna noticia, se da algo, ahora con lo que estamos con esto de las nuevas imágenes del universo y posiblemente va a haber mucha mejor información Claro. sobre el inicio del universo y todo lo demás. Entonces, dándose esas noticias, me nace esta pregunta. Si encontraras alguna prueba o evidencia que satisfaga en tu nivel de conocimiento, ¿sí? En lo que conoces, satisfaga y te demuestre que al menos tu Dios no existe, ¿dejarías de creer en ese Dios? No, O sea, no igual, aun cuando te porque, muestren evidencia, sigues creyendo. porque te diré una respuesta mía, así de simple. Porque yo tengo mi madre, y si mi madre fallece, por más que dejara de existir, yo sé que mi madre existió, porque yo la vi, yo la conocí. Es igual. Yo tenía una No, experiencia no es con Dios, igual. No es la igual porque cual Dios, porque tu es, madre has de tener aunque sea una foto con ella, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo así rápido. Entonces tu sí, madre podrías decir, miren, esta es mi madre, o esta fue mi madre en el caso de que haya muerto. ¿Me comprendes? Ahora, Dios, hasta la actualidad no sabemos, solo tenemos evidencia y relatos como el que acabas de dar. Y fuera de eso, si llega alguien y te dice, mira, aquí hay la evidencia de que realmente no hay un Dios creador de esto, el universo se inició así. Entonces, de cierta manera, la foto de Dios nunca existió. Simplemente se reconfirmó de que ese Dios nunca existió en realidad. No es la misma comparación por ningún lado. No sé si tu capacidad te permita entender lo que estoy diciendo, pero de todas maneras no tiene nada que ver. sí.